Volvamos al año 2022, cuando la vida parecía ser buena y el mundo estaba lleno de personas como Iván Duque o Joe Biden, moderados de toda la vida. Hoy tenemos a gente como Donald Trump, Javier Milei o Kast en Chile que desafían constantemente el statu quo. Lo cierto es que por allá en 2022 pensar en que Iván Cepeda se iba a lanzar a la presidencia sería un absurdo impensable. El senador de, en ese momento, el Polo Democrático no tenía a duras penas el respaldo del núcleo duro de la izquierda radical. Era una persona de poco carisma, un escaso sentido de la moda y un nulo sentido del humor. Hoy por hoy no solamente es precandidato, es ya candidato. Será el ungido del pacto histórico para las elecciones del año 2026 y compite con otros varios que tienen escasa probabilidad de conseguirlo por la unción del presidente de la República, por la unción de Gustavo Petro. Vivimos en una época rara para la política y eso se manifiesta en los candidatos a la presidencia de Colombia. Iván Cepeda es una manifestación de este fenómeno y de otros muchos más, de una batalla cultural que ha ido madurando y dando sus frutos y que hoy se presenta en forma de unas elecciones que enfrentan a la libertad contra el comunismo de manera mucho más clara de lo que nunca había sido. Bienvenidos a la historia de Iván Cepeda Castro y a el examen de si, en efecto, este candidato a la presidencia tiene o ha tenido relación con lo más oscuro de nuestro crimen organizado, es decir, con las guerrillas comunistas, marxistas, leninistas, que hasta el día de hoy se esconden en la selva y que se dedican a traficar polvos blancos, a secuestrar y torturar y al mismo tiempo a pontificar sobre justicia social. Cepeda se caracteriza por hablar despacio, por ser un poco desalineado, como dije antes, por tener una retórica de filósofo y un lenguaje afilado para criticar lo que él siempre ha llamado la oligarquía de la guerra, cosas similares. Ahora bien, es cierto que Iván Cepeda, como dicen muchos de sus críticos, tiene una relación cercana con la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Es cierto que este individuo ha facilitado o complicado la realización de negociaciones o conversaciones con ese grupo criminal a lo largo de muchos años. ¿Es cierto o no que Iván Cepeda ha sido la punta de lanza del ejercicio político que incluye la combinación de todas las formas de lucha que las FARC han llevado a cabo durante décadas? Vamos a darle un pequeño análisis de este asunto que durante mucho tiempo ha generado controversia, incluso entre lo más alto de las esferas del periodismo nacional. Vamos a partir de los hechos. El 1 de marzo del año 2008 se llevó a cabo la Operación Fénix. En esta operación fue dado de baja Raúl Reyes, uno o el más alto comandante de la entonces FARC, o de la actual FARC, pero que en esa época estaba comandada por Raúl Reyes. Muchos soldados ingresaron al campamento de Raúl Reyes y recopilaron material probatorio. Entre ese material probatorio estarían los famosos computadores de Raúl Reyes, en los que se encontraban correos electrónicos y correspondencia de toda clase en general, archivos que hablaban de rutas del narcotráfico, testaferros y, fundamentalmente, aliados políticos. En uno de esos correos, el comandante Raúl Reyes se refería a Iván Cepeda como camarada, como un aliado. Esto, hasta el día de hoy, es signo de lo que el uribismo ha llamado FARC política. FARC política por FARC y política, es decir, como la expresión de la lucha política realizada por el grupo criminal, por el grupo terrorista de las FARC. El 9 de abril del año 2018, Jesús Santrich es detenido por orden de la Interpol, detenido en su casa en Bogotá. Hasta el día de hoy recordamos ese video tan particular en el que Santrich aparece sentado mientras los agentes de la fiscalía le leen sus derechos. Ahora bien, el quid del asunto es el siguiente. Santrich, al parecer, y según declaraciones de Mario Marín, el sobrino de otro de los comandantes de las FARC, Iván Márquez, supuestamente dado de baja, pero que continúa delinquiendo según nuevas informaciones, había declarado que Santrich estaba buscando exportar hacia los Estados Unidos, donde había sido acusado de narcotráfico por un tribunal en Nueva York, 10 toneladas de polvos blancos.
La entonces Fiscalía de Néstor Humberto Martínez acusó a Santrich de hacer parte de un grupo que buscaba continuar el negocio del narcotráfico aún a la sombra del supuesto sometimiento que las FARC habían negociado con el gobierno de Santos. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del establecimiento y también de buena parte del núcleo duro de la izquierda que había vendido por años que las FARC nunca se dedicaban al narcotráfico, ni siquiera para financiar sus costosas compras de armas? La respuesta fue que todo había sido un entrampamiento. El propio Gustavo Petro ha dicho que Santrich, en el video en el que aparece y por el cual fue acusado por la justicia, en realidad este solamente es una de las pruebas de muchas, no estaba tratando de vender 10 toneladas de polvos mágicos, sino más bien sus libros de poesía. Colombia hoy constató que las grabaciones nada tenían que ver con envío de 5 kilos de cocaína a los Estados Unidos, sino con 5.000 libros de poesía que había hecho Santrich y que les esperaba que los editaran en México. Una cosa absurda que es defendida a capa y espada por el núcleo más duro de la izquierda, núcleo más duro que, por cierto, es famoso por ser el ala política de o bien el Partido Comunista o bien las propias FARC. Cepeda es infamemente recordado por haber defendido a Santrich incluso cuando este sujeto apareció en un video amenazando al gobierno de Iván Duque, iniciando o inaugurando lo que se llamaría la Segunda Marquetalia. Este grupo, que según información no solamente suministrada por el gobierno de los Estados Unidos, sino de los propios organismos de inteligencia colombianos, se encarga de coordinar el tráfico de polvos blancos desde Colombia hacia Venezuela, desde donde parten en barcos y lanchas hacia los Estados Unidos, con algunas paradas en islas del Caribe. En otras palabras, Cepeda ha hablado públicamente en defensa de personas de las cuales existe evidencia contundente de haber incurrido en el negocio del narcotráfico, no solamente de manera accidental o parcial, sino cabecillas de grupos encargados de combatir a las Fuerzas Armadas por un lado y por el otro, continuar con un negocio que siempre habían dicho que no existía. Otro de los episodios mucho más graves, o menos graves si se prefiere, pero igualmente terribles, es que se vio a Iván Cepeda llamando a Iván Márquez. Sí, el tío del tipo que acusó a Santrich de participar en esa red de tráfico de polvos blancos, que es el otro comandante de la Segunda Marquetalia, incluso cuando éste ya había abandonado el proceso de paz para dedicarse a la lucha subversiva. Cepeda ha mantenido, según información obtenida por múltiples medios de comunicación, una relación estrecha con esos grupos, en la que, según ellos, ha buscado la conservación del acuerdo de paz, la protección de las comunidades y acercamientos para nuevos acuerdos entre las actuales disidencias y el gobierno de Gustavo Petro. Ahora bien, hay un aspecto de Cepeda que lo hace todavía más peligroso. Cepeda ha sido capaz de lograr una síntesis entre lo más duro de la izquierda comunista y el establecimiento de toda la vida, la casta política que gobierna Bogotá desde hace décadas. Esa casta que es representada por gente como el exfiscal Eduardo Montalegre, como Juan Fernando Cristo, como el señor Juan Manuel Santos, que seguramente es uno de sus máximos líderes. Cepeda ha logrado esa síntesis a través de retórica de la paz y a través de una moderación transitoria y parcial de su discurso comunista, usando como caballito de batalla la reforma agraria y la búsqueda de la paz y una solución negociada del conflicto. Cepeda ha encontrado aliados en el establecimiento, aliados que le han servido para emprender una de las mayores persecuciones realizadas en nuestra historia contra un expresidente de la República. Cepeda contó con el apoyo de Rodrigo Lara, de Piedad Córdoba, otra conocida FARC política, de Eduardo Montealegre, de Juan Fernando Cristo y de Juan Manuel Santos para buscar en muchas cárceles del país y de los Estados Unidos a presos que declararan en contra del expresidente Uribe y lograr con ello entrampar a su abogado, que hoy está pagando cárcel, aunque está a la espera de la sentencia en segunda instancia.
Iván Cepeda, en todo caso, ha demostrado ser increíblemente hábil, no poco hábil, muy hábil en el cumplimiento de sus objetivos. Cepeda no es de grandes discursos ni de una retórica que recuerde a los caudillos como Hugo Chávez. Es más bien de conspirar. Se entiende su perfil como el poder detrás del poder, que poco a poco penetra las instituciones y que infiltra el sistema judicial y el sistema político, no ya con personas, sino con ideas que son como veneno. Veneno que, no obstante, ha rendido sus frutos a tal grado que hoy es candidato a la presidencia de la República. Como se dijo al principio de este video, Cepeda cuenta con apoyos de muchas clases. Ya no solamente es el candidato del núcleo duro de la izquierda, Cepeda es el candidato de parte del establecimiento en regiones del país, de caciques y, ahora sí, verdaderos oligarcas que toda su vida han explotado a estas regiones y que ven en Cepeda un medio para continuar con sus terribles medios de explotación. Recapitulemos. Cepeda es tan hábil que fue capaz de salirse con la suya 3 veces en 3 momentos cruciales. Por allá en 2008, cuando nos dimos cuenta de que Raúl Reyes, el máximo comandante de las FARC, lo consideraba un aliado y se refería a él como camarada en uno de sus correos, básicamente no pagó, ni siquiera mediáticamente, porque los correos fueron inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, alegando inexistencia de cadena de custodia. La segunda vez fue cuando defendió públicamente a Jesús Santrich y a Iván Márquez, quienes habían sido, como dije, acusados por la justicia norteamericana de liderar una red encargada de traficar polvos mágicos hacia los Estados Unidos. El descaro es tan grande que, repito, Santrich aparecía en video hablando del tráfico de estas 10 toneladas de polvos mágicos. Cepeda dijo, como el resto de la izquierda, que eso había sido un entrampamiento y salió absolutamente impune. La opinión pública prácticamente esperaba que Cepeda fuera aliado de Santrich y por eso no se sorprendió ni se escandalizó. La tercera ocasión fue cuando en plena sesión del Congreso Cepeda apareció hablando con Iván Márquez por teléfono. Una cámara del Congreso captó la pantalla de su teléfono con el número de Iván Márquez y el nombre del contacto en la pantalla. No pasó nada. Cepeda es el hombre de las FARC en política, bien sea por convicción o porque le pagan con el resultado de los negocios turbios que esa guerrilla realiza, exportando más bien esos polvos desde Colombia por Venezuela hacia los Estados Unidos. La verdad es que no lo sabemos y difícilmente lo sabremos alguna vez. Lo que sí sabemos es que la habilidad de Cepeda radica en no solo salirse con la suya siempre, sino sintetizar lo más pútrido y cruel del establecimiento bogotano con lo más terrible de la izquierda dura. Esas dos cosas crean una sinfonía de maldad que no sé yo si seremos capaces de vencer en 2026.